A continuación vamos a analizar la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es proporcional a la masa por su aceleración. Para esto vamos a tener en cuenta algunas fuerzas fundamentales. Recordemos que el peso W se define como la masa por la gravedad. Es decir, que el peso en la Tierra o en la Luna es diferente. ¿Por qué? Porque en la Luna la gravedad es menor. Por ejemplo, si tú pesas 50 kilogramos, si tu masa es de 50 kilogramos, tu peso será en la Tierra mayor que en la Luna. En la Luna pesarás menos. ¿Por qué? Porque la gravedad es menor. Entonces recordemos eso. El peso depende pues de la gravedad. Es la masa por la gravedad. Y el peso siempre va a ir hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Ahora también hay que recordar que las fuerzas de rozamiento, hay dos fuerzas de rozamiento, una fuerza de rozamiento estático y otra cinético. La fuerza de rozamiento estático se da cuando estamos empujando un objeto, pero esa fuerza no es suficiente para mover el objeto. Entonces esa fuerza de rozamiento es fuerza de rozamiento estática. El objeto no se mueve. Pero si empujamos y el objeto se empieza a mover, cuando se está moviendo esa fuerza de rozamiento se llamará fuerza de rozamiento cinética. Para cada una de ellas tenemos un coeficiente de rozamiento. Entonces, para la estática está el coeficiente de rozamiento estático y para la cinética el cinético. Ahora vamos a realizar el diagrama de un ejercicio típico. Tenemos un plano inclinado y tenemos un cuerpo. Entonces, si me piden realizar las fuerzas que actúan sobre la caja, entonces yo hago un diagrama de cuerpo libre. Se llama DCL, diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer de la caja A, de A. Supongamos que esto tiene un ángulo de 40 grados. Listo, entonces, el diagrama de cuerpo libre de la caja en A me quedaría de la siguiente manera. Tengo mi cajita. ¿Cuál es la primera fuerza que voy a ubicar? El peso. El peso, recuerden, siempre va a ir en dirección hacia abajo. Entonces, el peso. Supongamos que la cajita tiene una masa de 3 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el peso? Recordemos que el peso es igual a la masa, 3 kilogramos. 3 kilogramos por la masa por la gravedad. ¿Cuál es la gravedad de la Tierra? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, al realizar eso, 3 por 10, 30. Eso nos daría 29,4. 29,4 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newtons. Recuerden que las unidades de fuerza son los newtons y un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces newtons serán kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Son las unidades fundamentales de la fuerza. Entonces el peso nos dio 29,4 newtons. ¿Qué más fuerzas tendremos acá? Entonces, si hay una superficie, siempre va a existir una fuerza normal. Y la fuerza normal, recuerden, siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, la fuerza normal va a ir en dirección al cuerpo y perpendicular a la superficie. Ahora, si nosotros tenemos esta cajita, va a tender a moverse hacia abajo, ¿no? Entonces la fuerza de rozamiento impide el movimiento, es decir, que la fuerza de rozamiento irá hacia arriba. Entonces vamos a dibujarla hacia arriba. Bueno, en la dirección de la superficie, ¿no? Fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces cuando no hay más fuerzas, ese será nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, acá
podemos decir que la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo por su aceleración. Entonces de pronto podemos calcular la aceleración. Pero eso será para los ejercicios. De momento solo eso. Ahora hay una fuerza adicional que es la tensión. La tensión es la fuerza de las cuerdas cuando presentamos cuerdas. En este caso no tenemos ninguna cuerda, entonces quedan solo esas. Ahora vamos a recordar un poco la tercera ley de Newton. Es la ley de acción y reacción. Dice básicamente que para cada acción existe una reacción. Por ejemplo, si usted golpea, por ejemplo, está acá Pepito y golpea una pared. Entonces, si Pepito golpea una pared, la fuerza de Pepito será igual a la fuerza que la pared le haga a Pepito, pero en sentido opuesto. Entonces tenemos que Pepito ejerce una fuerza hacia la pared, pero va a sentir un dolor porque la pared no se va a caer. Esa es fuerza que le hace la pared a Pepito. Entonces esa es la tercera ley de Newton, acción y reacción. Por ejemplo, si yo tengo acá una caja en una superficie, la caja está haciendo una fuerza. ¿Cómo se llama esta fuerza? La fuerza del peso, ¿no? Está haciendo una fuerza sobre la superficie, pero la superficie también le está haciendo una fuerza a la caja, ¿no? ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza normal. Entonces, para toda acción existe una reacción que permite pues que los cuerpos estén en equilibrio. Luego veremos más a fondo con los ejercicios. Y finalmente, para terminar este video, vamos a explicar un poco la cantidad de movimiento lineal. Porque cuando normalmente por allá los asiáticos golpean un ladrillo, así con su mano lo rompen. ¿Y por qué lo harán? ¿Y por qué no se rompe su mano? Debido a la cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal se establece como P es igual a la masa por la velocidad. Entonces imaginemos que el joven Pepe Lee, porque es asiático, Pepe Lee va a golpear aquí unos ladrillitos. Entonces, bueno, y supongan que eso es un par de ladrillos. Entonces aquí tiene su mano. Bueno, imagínense que es una mano. Y pues la masa es igual a... ¿Cuánto pesa una mano? Unos 2 kilos. 2 kilogramos. Entonces, él va a golpearla con una velocidad de... no sé, una velocidad de 100 metros por segundo. Entonces, la golpea muy rápido. Me dicen, ¿cuál es la cantidad de movimiento lineal? Entonces, para calcular la cantidad de movimiento lineal, P basta con multiplicar la masa, en este caso 2 kilogramos, por la velocidad. Entonces, la velocidad 100 metros por segundo. Entonces, al realizar la multiplicación obtengo que la cantidad de movimiento lineal P es igual a 200 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces recordemos siempre que la cantidad de movimiento lineal será la masa por la velocidad, pero la velocidad en la dirección del movimiento, ¿no? Entonces en este caso el joven le proporciona un movimiento lineal P de 200 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Listo? Entonces con eso ya tenemos un breve repaso de nuestras leyes de Newton. Entonces repasen y nos vemos en la próxima.